Jorge Gandini, como lo habíamos anunciado, está con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo anda? Bien, qué tiempos esos, ¿no? ¿Qué tiempos aquellos? Eso era la convención del partido de junio del 2012, donde yo sorprendí a mis compañeros anunciando que quería ser intendente de Montevideo. Lo único que sabía era Larrañaga, nadie más sabía. Y bueno, empecé ese camino ahí. ¿Qué cambió de junio de 2012 a hoy? El tiempo político, ¿verdad? Cuando uno toma esas decisiones en política, no tiene garantías, porque no conoce el futuro. En aquellos tiempos no sabíamos quién iba a ganar la interna, no sabíamos que Lacalle Pou iba a ser candidato, no lo imaginábamos, no sabíamos quién iba a ganar la elección nacional y la elección municipal viene después. Pero había que iniciar el camino, porque cada vez que yo acompañé muy de cerca 3 elecciones departamentales. Lo acompañé a Ruperto Long, lo acompañé a Javier García y lo acompañé a Javier de Aedo. Cada vez que terminábamos una elección, nos juntábamos los que más teníamos que haber hecho el trabajo, los diputados, los principales dirigentes, y siempre decíamos lo mismo: hay que empezar antes, no podemos arrancar en enero, cuando la gente está en otra cosa, cansada del proceso nacional y con la cabeza en otro lado. Hay que empezar antes, porque si no, no podemos instalar un candidato, instalar una propuesta, crear un sueño. Pero después no lo hacíamos. Entonces a mí me pareció que había que patear el tablero y empezar. Y yo suponía que eso iba a generar que aparecieran otros. ¿Qué es lo que pasa en el interior? Yo usé la receta del interior, que es bastante más exitosa. Cuando a mí me gusta mucho el ciclismo y mucho el de ruta. Cuando arranca el pelotón y van todos despacitos, cuidándose del viento, rotando en la formación, hasta que uno se escapa del pelotón. Y cuando uno se escapa del pelotón y lo pone a 50 kilómetros por hora, los demás se paran en los pedales y lo tienen que ir a buscar. Y eso mueve el pelotón. Yo dije, bueno, yo me escapo del pelotón y voy a generar una dinámica que va a poner al partido mirando a Montevideo. Y eso nos va a posicionar. Y después llegaré yo, llegará otro. Generalmente el que larga en el pelotón no es el que llega. Pero alguno llegará. Pero ¿y entonces por qué largó? Eso lo logré con el Partido Colorado. Sí. El Partido Colorado tuvo que apurar el paso y consolidó la candidatura de Ney antes de lo que lo hubiera hecho. Pero en el Partido Nacional no apareció otro. Entonces, bueno, se polarizó ahí. Nos fue bastante bien con la gente, creamos el Partido de la Concertación, creamos un instrumento que la gente nos pedía y se generó la idea, la ilusión posible de que ese Partido de la Concertación era competitivo con el Frente Amplio y podía ganar. Sí. Y bueno, ese camino fue el que yo seguí. Después, bueno, pasan cosas, entre otras. Pasó una interna en la que no se eligió candidato a intendente, se eligió candidato a presidente, pero junto con el candidato a presidente, la gente casi sin saberlo elige la convención de un partido. Y en esa convención de Montevideo, de los 250 convencionales, 150 más o menos pertenecen al sector de Lacalle Pou y 100 al de Larrañaga. Y la mayoría... ¿Y la convención es la que elige el candidato? La convención... Oficializa, la convención elige los candidatos. En el régimen tradicional, de ahí salen 2 o 3. Claro. Pero ahora tiene que salir uno solo. Pero acá sale uno solo porque vamos a la concertación. Así que la convención se reunirá y dirá cuál es el que va a la concertación. Entonces uno. ¿Usted intentó apoyos del ala herrerista, digamos, en ese tiempo, de 2012, de junio de 2012 en adelante? No negocié nunca apoyos. A mí me pareció que íbamos por otro lado. A mí me pareció que el acuerdo había que hacerlo con la gente. Cuando un dirigente logra conectar con la gente, hace el único acuerdo que dura. Todo lo demás van y vienen con el calendario. Aunque sí logré que varios dirigentes herreristas se integraran a Montevideo Se Puede. Quizás ninguno de primera línea, pero tuve la simpatía del propio Luis Alberto Heber, que me apoyó en aquel momento, sí. Y de importantes dirigentes del interior del país, José Carlos Cardoso, por ejemplo, gente que me acompañó y de intendentes. A ver, los 12 intendentes blancos me recibían habitualmente en sus reuniones de bancada. Yo era el número 13 muchas veces, porque iba a aprender y también a hacer un poco de nexo con los temas parlamentarios. Y los herreristas, yo, por ejemplo, fui varias veces a la Intendencia de Florida a recorrer y a conocer algunas medidas y algunas obras, y vi todo el proceso que termina ahora con una inauguración de una planta procesadora de residuos que se abre en Florida, al lado donde estaba el vertedero. Vi todo ese proceso, participé de cerca de ese proceso, porque me abrieron las puertas. O sea que
creía que ese era el camino natural. Después las elecciones marcan, los acuerdos se hacen o se deshacen. Y visto ahora cómo fue el proceso, ¿cree que se apuró en hacer ese lanzamiento temprano? ¿Hubiese sido mejor esperar la decantación de los hechos o no? Si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, ¿no? Sí. Yo no me apuré. Yo me arriesgué. Estas cosas no tienen ninguna garantía. Y lo que siempre pasa, y eso yo lo sabía, es que el que saca la cabeza, obviamente se expone. Porque la política es muy competitiva, como otras actividades, tremendamente competitiva. Y en algunos puntos esa competencia termina pasando por un embudo donde pasa uno. Y a ese uno, si le va bien, se despega del pelotón. Y entonces ahí en esa competencia a veces no es fácil seguir adelante. Pero ¿qué hay que hacer entonces? ¿Hay que especular, quedarse calladito y ver qué atamos y terminar siempre igual? Claro. Yo me parece que lo que hice lo volvería a hacer. Es más, en mi carta de renuncia digo, lo único que no puedo prometer es que no lo volveré a intentar. Y entonces ya aviso, ya les estoy avisando. Miren que yo no estoy retirado, no soy candidato. Pero mi vocación es Montevideo. Entonces yo no renuncio a mi principal ilusión. ¿Y pensó en alejarse de Alianza para ser un candidato más de todo el partido en ese proceso? No, ¿Como no estrategia política o no? No me lo planteé porque el objetivo mayor del partido es ganar las elecciones nacionales. Y yo y mi agrupación tenemos que colaborar con ese objetivo. Claro. Y entonces no me pareció que eso de jugar a ser independiente, estar con todos y no estar con nadie, es leal con mi partido. No me pareció. Tampoco me pareció que por eso iba a ser censurado o vetado. Porque al final todos estamos en algún lado. Acá independientes de los padres nomás. Claro. Todo lo demás en algún lado estamos. ¿Y cree que fue censurado por eso? Bueno, creo que eso pesó, obviamente. Es decir, la calle, con toda legitimidad, me lo dijo a mí, lo acaba de decir públicamente una vez más. Las internas hablaron y en las internas el que gana tiene, digamos, la derecha. Y bueno, es así. El que gana tiene la derecha. Puede tener la generosidad de mirar en alguien que está en otro lado o puede decir, como gané, es mío. Bueno, esa fue la decisión. El herrerismo pone el candidato porque el herrerismo ganó. ¿Es legítimo? Absolutamente. ¿Tengo reproches con eso? No. No, porque las cosas son así, la democracia funciona así. Yo no me puedo quejar de eso. ¿Cuánto cree que pesó el resultado de la interna? Usted dice, no, la interna elige presidente, no elige intendente. Está claro eso. Pero es una instancia para marcar votos. Usted en Montevideo tiene muchos años de trabajo, tiene una lista fuerte en Montevideo, pero no votó bien en la interna. ¿Qué quiere decir no votar bien? Yo saqué 18.000 votos. Sí. Le gané unos cuantos. ¿Pero usted no esperaba votar mejor? Bueno, yo no pude ser candidato, entre otras cosas. Es decir, uno de los renunciamientos que tuve que hacer para ser candidato en la concertación fue no encabezar mi propia lista. Y cuidar algunas cosas mirando el día después. Es decir, por ejemplo, mi estilo de competencia en la interna tuvo que ser muy cuidadoso con mis propios competidores. Medio descafeinado, digamos. Que yo apostaba a tener de socios después. No criticar mucho la interna del partido. Cuando el Partido Nacional va a la elección nacional, se cuida mucho de qué dice del Partido Colorado, porque lo van a necesitar en el balotaje, ¿verdad? Y yo tuve que tener una actitud y un tipo de trabajo de ese tipo. Pero era el renunciamiento. Les puedo asegurar que de la 250... por lo menos 500 compañeros fueron a votar al Partido de la Concertación, por lo menos 500. Teníamos una sede con 3 vehículos y unas 10 personas trabajando, controlando de que esa gente fuera a votar, porque el Partido de la Concertación tenía que sacar al menos 500 votos y yo aseguré 500 votos, porque los demás yo no sabía si los iban a asegurar, sacamos 1000 y pico, pero nosotros transferimos votos, y organización y militancia, y de hecho, los integrantes del Partido de la Concertación, que son hoy los convencionales que corresponden a la Alianza Nacional, en el 95% pertenecen a la 250. Los demás grupos no pusieron compañeros en la Concertación, no desperdiciaron uno. Usted dice que los convencionales del Partido de la Concertación en su mayoría pertenecen a su grupo. Los blancos dividimos de los 500 más de los 700 entre titulares y suplentes. La mitad los tenía que poner el Partido Colorado, la mitad el Partido Nacional. Al final el Partido Colorado puso menos y los cubrió todos el resto del Partido Nacional. O sea, el Partido Nacional cobró 350, 400. El herrerismo, el sector de todos, cubría la mitad y a la Alianza Nacional la otra mitad. Nosotros nos tocaban unos 180, 200. Sí. De esos 180 a 200 yo le puedo asegurar que hay 140 que los puso en la 250. Porque los demás sectores no aportaron. Algunos aportó Abreu, algunos aportó Gallinal, los demás fueron todos de la 250, los demás no creían en ese proceso. Y por lo tanto había que
asegurar el primer paso, no fracasar en el primer paso formal, que era que el Partido de la Concertación obtuviera 500 votos en la interna para ser partido. Y usted jugó fuerte ahí para asegurar eso, que saliera la concertación. Dediqué tiempo, dediqué plata, dediqué esfuerzo y dediqué militantes, que los desatendí de otras cosas. Claro. Y no votamos mal. Ahora, ¿la gente votaba a una lista u otra porque estaba votando intendente? Bueno, si es así, que me digan cuántos votos tuvo el que van a poner ahora. Que me digan. Porque si es por eso, me tiene que haber ganado. No es por eso. No vamos a medir al que venga, está bien, sea quien sea. Pero esas cosas pesan también. Esas cosas pesan. Bueno, son excusas importantes. Si usted hubiese son votado, excusas importantes. No importa cuánto, pero más o mejor, bueno, hubiese sido la lista más votada de Montevideo, quizás si era difícil también resistirse. Quizás si Larrañaga hubiera ganado la interna, hubiera sido radicalmente diferente. Yo creo que ese es el tema que hubiera volcado la balanza de un modo u otro. No fue así. No fue así. Ahora, son instancias diferentes. La gente fue a elegir candidato a presidente. Y yo me jugué a uno. Y eso también se paga. Yo me jugué a uno y ese fue el que perdió. Y yo jugué fuerte por ese candidato. Porque yo no sé jugar a medias, ni sé disimular. Entonces, bueno, esas cosas, pero a ver, no me sorprenden. Son así en mi partido y en cualquier otro. Si no, pregunten a Daniel Martínez. En el Partido Nacional hay mucho cruce de un lado a otro. ¿A usted lo habían invitado a pasarse de lado? Nunca. ¿Para todos? El herrerismo no se le ocurrió a nadie invitarme. No. Pues, nací wilsonista y sigo siendo, no. Nunca integré las filas del herrerismo, aunque lo respeto mucho. Es más, tengo un estilo muy herrerista en muchas cosas. Por ejemplo. Muy bien. No sé, el herrerismo tiene una base popular, que yo comparto mucho, y una base de pensamiento. Más montevideana, además, también, ¿no? Es más urbana. Más urbana. Y bueno, Herrera de Peñarol, qué sé yo, tenemos un montón de coincidencias. Sí. Pero nunca integré las filas del herrerismo. En las buenas y en las malas, cuando Por la Patria sacó un diputado y un senador en el 89 y ganó en la calle, yo estuve ahí. Y cuando la calle estuvo en el gobierno, yo fui tentado, pero me quedé ahí. Y cuando yo estaba en Propuesta Nacional y a Propuesta Nacional le fue muy mal, yo también fui tentado, pero me quedé donde estaba. Porque yo qué sé, me parece que uno tiene que estar donde la gente mira para encontrarlo, como decía Wilson. Y yo tengo que estar ahí, yo soy wilsonista. Y como wilsonista seguiré. Y si un día al partido le sirve que un wilsonista tenga alguna responsabilidad como la que yo pretendo, y estaré. Pero yo no cambio yo para estar ahí. Me parece que eso no, a mí no me deja cómodo. Hay distintos tipos de políticos y en el ambiente político usted es reconocido como un laburante, un trabajador. ¿Paga eso? No siempre. No siempre. A ver, ser un buen legislador y estudiar y trabajar en las comisiones y estudiar antes, cuando nadie te ve, para poder participar en las comisiones y en el debate parlamentario, ustedes los periodistas muchas veces no se enteran. Uno mira el sector de la prensa dentro de la Cámara de Diputados y es habitual que esté vacío, salvo que haya un gran tema. Claro. Está vacío. No se sabe quién trabaja mucho. Pero bueno, a uno le pagan por hacer eso, por hacerlo lo mejor posible. Y uno se hace cargo a veces de algunas leyes que no le gustan a la gente que se haya votado y nos hacemos los cargos los que estamos. Los que no están, yo no la voté. Eso pasa. Paga. Y qué sé yo, pero uno en la vida tiene que hacer lo que tiene que hacer. Si paga o no paga. Pero no solo, yo no me refería solo al trabajo parlamentario, me refería al trabajo militante en la calle. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando nadie salía a pintar muros en Montevideo de los partidos tradicionales, la 250 iba y pintaba los muros, y pintaba en Gonzalo Ramírez y pintaba donde incluso se agarraban a trompadas en alguna ocasión con algunos militantes del Partido Comunista que reivindicaba este muro nuestro. Hubo algún episodio. Porque la noche tiene sus reglas también. Ustedes estaban ahí, estaban en la militancia, en la calle trabajando. Siempre. ¿Y su objetivo era eso? ¿Era el Montevideo como bastión político? Todos hablan de Wilson, pocos lo entienden. Wilson comenzó un proceso de transformación de un partido viejo a un partido moderno, y de un partido rural a un partido urbano. Y él entendió que el poder está atomizado en la sociedad, y hay una parte del poder que está en el Parlamento, pero es imposible gobernar sin entender, y para entender hay que estar en la sociedad. Y los que nacimos y nos formamos ahí entendimos que hay que dar la batalla en la sociedad real. Y esa está en los muros, que generan opinión, pero también están los sindicatos, y están las cooperativas, y están las ONG y las organizaciones sociales. Yo tengo
72 compañeros solo de la 250 hoy día que son concejales vecinales, votados por sus vecinos de cualquier partido. Porque nosotros le decimos un dirigente en esta lista, no es el que pone un cartel arriba de la casa, un dirigente en esta lista es el que alguien lo votó para representarlo en algo, en la comisión del edificio, en la comisión de la escuela o en el consejo vecinal. Porque ahí está la sociedad real y para interpretarla hay que entenderla. Tengo un viejo debate en el partido. El partido dice que tenemos que acercarnos más a la gente. Creo que no. Nosotros vamos mucho a la gente, mucho. El problema es que no hemos logrado abrir las puertas y generar los canales para que la gente se nos acerque a nosotros y poder reclutar de la sociedad real. Nosotros venimos todos de la mitad para arriba. De la mitad para arriba. De la mitad de la sociedad para según arriba. qué ranking, socioeconómico. Claro, y cultural, y de historia. Y la carrera política del partido se hace muy desde la secretaría, y desde el apellido, y desde la vocación transmitida en la familia, pero no necesariamente desde la sociedad. Pero para poder reclutar de la sociedad hay que darle valor a la sociedad, y hay que generar la carrera política de la sociedad y valorizar eso. Para nosotros debería valer tanto tener votos en un comité como haber obtenido el respaldo en las elecciones de primaria, porque ese compañero representa a muchos otros, por lo tanto ejerce un liderazgo que tenemos que escuchar. Eso es una lógica muy frente amplista. Es una lógica muy wilsonista. De las bases. Es una lógica muy wilsonista. Yo integré el directorio del Partido Nacional en el año 85 y estuve los 5 años, bueno, hasta que Wilson murió, pero después también, en un directorio del partido que tuvo en la etapa más difícil del país, la restauración democrática con todas aquellas leyes de la amnistía, de los destituidos, de la ley de caducidad, de los bancos caídos y quebrados, de la relación con el Partido Colorado y Sanguinetti. Y yo era un muchacho. ¿Y por qué estaba ahí? Porque Wilson nos dijo, hay 3 lugares para la militancia gremial, los eligen ustedes. Y la militancia gremial del partido nuclear en la Secretaría de Asuntos Social convocó una gran asamblea en la que se votaba con afiliación al gremio y cuota al día, con afiliación a la Secretaría de Asuntos Sociales y cuota al día. Vieron compañeros, estudiantes, trabajadores, rurales, jubilados y profesionales de todos lados y votaron. Y nos votaron a 3. ¿Yo representaba a quién ahí? ¿A Por la Patria del que yo era? No, a mis compañeros que estaban en el movimiento sindical. Y los líos que tuve. Los líos que tuve. Porque mi voz era la de mis compañeros. ¿Eso quién lo inventó? Wilson. Y a Wilson le servía mucho porque tenía una conexión con un sector de la sociedad que no representaban los de extracción política que estaban así sentados. Hoy se habla mucho de wilsonismo, mucho y hoy no sigue entendieron esa lo lógica. profundo que es. Yo sí, en mi grupo sí. No, digo, la lógica de que en su partido pese más el apellido que el trabajo militante. No digo el apellido, pesa los mecanismos tradicionales, ¿verdad? Y sigue siendo un partido con poca encarnadura urbana. ¿Cuántos blancos usted ve en el carnaval? ¿El carnaval es muy importante? Bueno, desde que Tenfield está en el fútbol y en el carnaval, sabemos que el carnaval en un mes y medio se vende más entradas que en el campeonato uruguayo. O sea, va mucha gente. Y en el fútbol mueven la pelota y en el carnaval te bajan línea. ¿Y hay que estar o no hay que estar? Ahora, yo estoy porque tengo que estar, no estoy porque me gusta, desde siempre, pero estoy. ¿Cuántos veo? No, muchos blancos dicen, no, yo carnaval no voy porque eso es todo frentista. Y regalamos sindicatos, y regalamos el movimiento estudiantil, porque nos fuimos de la FEU, y regalamos la cultura, porque la regalamos, y vamos regalando espacios que son parte del sistema real de poder en la sociedad, pero además parte del sistema de participación y de formación de opinión desde la sociedad. Bueno, esas cosas hay que transformarlas. Mi principal objetivo para ser intendente de Montevideo no era ganar, aunque quería. Mi principal objetivo era poder liderar una transformación en el partido, hincando fuerte las raíces en Montevideo. Por eso había que trabajar mucho tiempo antes. Y generar y contagiar eso. Pero esto a veces es un poco en solitario el partido. ¿Cómo fue esa charla con la calle Pou? Hubo varias. Yo tengo una muy buena relación con Luis, construida quizás en el trabajo parlamentario, de mucho tiempo. Y siempre hay un mate en el medio y un Luis que entra a mi secretaría casi diariamente, porque yo estoy justo frente al ascensor, en el mismo piso, él baja, saluda, si yo estoy, se mete, y sigue. Y uno de esos días, con el mate avanzó, se sentó y me dijo, bueno, yo sé que tenés cantidad de problemas como todo, pero tengo que traer uno más. Te vengo a decir que no sos mi candidato para la Intendencia de Montevideo. Estoy pensando en otra persona, creo que va a andar muy bien, yo necesito eso para esta etapa nacional,
Y bueno, te lo vengo a decir cara a cara, frente a frente y a vos primero que a nadie. Y yo valoré mucho eso. Me resistí, claro. ¿Qué le respondió? Que no estaba de acuerdo. Esa fue la primera y fue 3, 4 semanas después de la interna. ¿Pero con qué argumentos le dijo no estoy de acuerdo? Y yo no estoy de acuerdo. No, está bien, Creo me imagino que había que argumentar. Bueno, no estoy de acuerdo que haya que poner un candidato por sector, no estoy de acuerdo que tirar un candidato ahora que no viene del Montevideo, que no está ni en el sistema. A ver, primero no puede estar en el sistema, porque en el sistema no hay ninguno, salvo yo, que se hubiera reservado, por lo tanto era claramente que era de afuera. Pero él no le dijo que era Bauzá, por ejemplo. No me dijo que era Bauzá. El nombre de Bauzá ya se manejaba, pero él no me lo dijo. Y además no era obviamente una persona que estuviera en Montevideo, no era el arquitecto urbanista que fue Arana, no era. Entonces no me parecía que era por ahí. Yo creo que hay que construir partido y por lo tanto tenía que ser alguien del sistema. Esa es mi humilde opinión. Pero más allá de eso... Pero él defendió su posición con argumentos. Y defendió la posición del candidato que había ganado. Eso es muy fuerte. Pero no quedamos en nada ese día. Quedamos en seguir charlando. Vamos a seguirla mirando. Venía después, unas semanas después, la convención del partido en la que se iba a proclamar el presidente, pero sobre todo el vicepresidente. Y que estábamos en pleno proceso de asunción de Jorge Larrañaga en el rol de candidato. Había aceptado el 11 de junio y ahí estaba empezando, digamos, ese proceso de transformación incluso personal de él. Y por lo tanto dijimos, vamos a dejarlo para después. Y bueno, allí pasaron algunos hechos, no llegamos a después, hubo unas declaraciones de Heber que fueron muy felices respecto a que yo estaba descartado, es decir, puso de relieve lo que habíamos quedado en no seguir hablando, ni menos públicamente, pero no, yo me mantuve en silencio, cumplí con mi compromiso. Volvimos a hablar un par de veces más, siempre en privado, hasta que yo entendí que yo no iba a ser mi candidato. Sí. No iba a hacerlo. Que estaba resuelto eso. Porque no tenía los votos de la convención para hacerlo. Y por lo tanto, si yo entiendo que el candidato tiene que tener el mayor tiempo de rodaje posible antes de las elecciones municipales y el peor enemigo de un candidato a intendente es el verano previo a la elección, había que instalarlo antes. Entonces yo, los primeros días de septiembre, renuncié y dejé las manos libres. Y en mi carta digo, para que rápidamente aparezca el otro candidato y aproveche este tiempo de atención pública que se genera en torno a una elección nacional para empezar a posicionarse, pero además para agregarle a la campaña nacional la visión de Montevideo. Eso no pasó, no sucedió, y hoy estamos en el punto... ¿Eso no pasó por una estrategia o no pasó porque no se resolvió políticamente el candidato? Yo no lo sé. Esa era una decisión que estaba en las manos del candidato a presidente, pero eso no pasó. Yo suponía que iba a pasar. Todo indicaba que iba a pasar. A ver, todos sabemos que era Bauzá, nunca porque me lo haya dicho Luis, sino porque Bauzá lo dijo. En esos días de julio, cuando ustedes de la prensa lo salió a buscar porque su nombre apareció, él primero empezó diciendo que no, y claro, los medios lo fueron aflojando, y en un momento dijo, sí, se me ofreció, pero primero dijo, no lo confirmo ni lo descarto, con lo cual claro, lo estaba confirmando. Pero recuerdo que habló de las confiterías, todo, su proyecto familiar, pero luego en septiembre, el 21 de septiembre, en varios medios, incluso en El Observador, él hizo declaraciones sobre el fútbol Tenfield y su lío en la AUF cuando tuvo que dejar la presidencia, pero también hizo declaraciones políticas, y allí confirmó que se le había ofrecido la candidatura y que iba a contestar antes de las elecciones nacionales. Palabras textuales de él. Bueno, nosotros no le ofrecimos la candidatura, no las ofreció Alianza Nacional. Obviamente, esa persona en la que se pensaba debería ser Bauzá. Yo no quiero decir que esto me lo haya dicho. ¿A usted le gusta Bauzá como candidato? No lo conozco. A ver, me enteré que era blanco ahí. Yo no sé quién es Bauzá. Lo conozco por la tele. Yo no sé lo que piensa sobre Montevideo. ¿Qué piensa Bauzá de Montevideo? ¿Qué va a hacer? La última pregunta que le hacen en uno de los reportajes, y su respuesta para mí fueron sorprendentes. Le pregunta, ¿por qué quiere ser intendente de Montevideo? Y Bauzá responde, eso es lo que tengo que pensar para poder decidir. Bueno, si quiere ser intendente y todavía no tiene que pensar, a mí como político me deja muchas dudas de que pueda ser un buen candidato. Porque eso es lo primero que tiene que tener, la vocación por transformar un departamento y hacer que la gente que vive en él viva mejor.
Yo no sé lo que piensa sobre Montevideo, ni él ni cualquier otro. Y a mí me gustaría escuchar del que el partido ponga qué piensa de Montevideo. A Álvaro Garcés sí lo conoce. Claro. A Álvaro Garcés lo conozco del trabajo parlamentario. ¿Y le gusta como Álvaro tengo un candidato? enorme respeto, es un gran trabajador, es un tipo serio, muy serio. Ha tenido que pasar un proceso muy difícil. No debe haber nada más difícil que tener 99 jefes de distintos, bueno, más 130 porque era de todo, Sí, el claro, Parlamento, de todo el Parlamento. de todos los partidos difíciles y la mayoría de los cuales somos, de todos los partidos distintos y la mayoría de los cuales somos unos difíciles. Y tener que mediar entre policías, ministerio, poder ejecutivo, presos y nosotros. Y lo hizo bien, lo reelegimos. O sea, es un hombre con una enorme capacidad y cintura y manejo político, porque entendió y manejó bien todas las presiones y todas las inquietudes políticas. Yo tengo un enorme respeto a Álvaro. Es un hombre que se maneja, sí, la prensa. La verdad, no he tenido ningún contacto con él, ni es un nombre que lo he escuchado oficialmente. Pero a ver, entre el que lo está escuchando dice, entre Bauzá y Garcés, Gandini ya dijo bueno, lo que... a ver, es entre alguien que no conozco, que respeto mucho, porque su papel en la AUF me merece el mayor reconocimiento y respeto, pero no lo conozco, y alguien que sí conozco y con el que he trabajado en mi función de parlamentario. ¿Y cree que sería un buen candidato? Además trabajar en este último periodo de la campaña electoral, y se jugó por el partido, y dejó... ¿Puede ser un buen candidato en una instancia complicada como es una yo supongo que deberá hacerlo. Le debe faltar, como a todos, aterrizar en una realidad nueva, competitiva, electoral, lo que no ha transitado, y obviamente en un departamento árido, ¿no? Donde el oficialismo tiene larga historia y control, y bueno, hay que disputar allí ese terreno. Pero yo con Álvaro saco mis listas ediles, ¿Trabajaría una candidatura? Garcés intendente, le doy. ¿Y con Bauzá intendente? Y bueno, le tendré que dar también, pero y a ver, Bauzá lo que tiene por delante es convencerme. Me tiene que convencer. Claro. Es decir, me tiene que entusiasmar para que yo pueda entusiasmar. Garcés tiene otra característica, es que más ha llegado al grupo Larrañaga, ¿no? No sé si eso también pesa en su entusiasmo. Yo creo que se ha llegado a todos nosotros, pero tiene feeling, tenemos cosas parecidas. ¿Sí? Pero no es eso lo que me entusiasma. Con Garcés tengo una base de entendimiento de piel. Me parece que es un tipo que puede hacer bien su tarea. Vamos a ver el tema Montevideo cómo lo encara, obviamente. Sería una tarea nueva para él. ¿Qué pasa si la Concertación pierde mal el año que viene? Y como todas las cosas, después de una derrota hay que hacer una Está bien, pero no es lo mismo que pierda el Partido Nacional o que pierda el Partido Colorado, bueno, a que pierda una estrategia de dos partidos para ganar Montevideo. Pierde mal, sin importar por qué pierda, obviamente es un proyecto que va a salir muy mal herido como proyecto. Sí, va a ser muy difícil. Si no da pelea, si no da competencia, si no termina ganando o perdiendo por poco, si pierde por mucho y el Frente vuelve a su guarismo histórico de entre el 56 y 60%, que salvo con Ana Oliveras tuvo en las elecciones anteriores, y blancos y colorados juntos en la Concertación no son capaces de convocar más allá de sus propias fronteras, la Concertación es un proyecto que hay que revisar, que va a salir golpeado. Eso no tengo dudas. Por eso el desafío es muy ¿Podría morir en su primera...? Capaz. No será el primer proyecto que muere cuando nace. Yo espero que no. Trabajaré para que eso no sea así, porque me parece que en Montevideo hay que generar alternativas reales de alternancia en el poder. Y esa es una posible. Lo que pasa es que para eso también hay que trabajar los contenidos. Claro. ¿Cuánto coincidimos con el Partido Colorado sobre qué hacer en Montevideo? A primera vista parece que mucho. A primera vista. ¿Por qué? Porque tenemos un frente amplio enfrente con el que estamos en desacuerdo. Sí, pero ahora, ¿cuánto hemos discutido de qué hacer? Ese es el tema. Los ciudadanos dicen fenómeno. Poco. ¿Cuál es el proyecto alternativo? Poco. Gandini, le agradezco mucho por haber venido. Ha sido un gusto, un placer estar acá, como siempre a la orden. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya seguimos.